exaltando a la iglesia. Dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento. ¿Ok? Eso es lo primero. Mantener el entendimiento en control, ajustado. No te vas para acá ni te vas para allá. Suena muy fácil decirlo. El único que nos puede guiar a eso es el Señor, porque controlar o ajustar nuestra mente es algo que realmente, como dice Henry, solo se puede a través de nuestra relación con Cristo, porque Él sabe los límites de nuestro entendimiento. Y si nuestra mente se nos va o divaga, Él nos ayuda a mantenerla en control, ¿verdad? Como ese barco que lo mantenemos ahí alineadito, ¿verdad? Entonces, la segunda es mantener sobriedad mental, ¿ok? Ok, yo también traje una pequeña definición de sobriedad. Todos sabemos qué es sobriedad, ¿verdad? Dice, sobriedad mental, estado de autocontrol, claridad, alerta y dominio mental. Este tipo de mente recibe el consejo de Dios y esto fue un paréntesis que yo hice, hasta aquí llega, y dominio mental. Luego yo agregué, este tipo de mente recibe el consejo de Dios y lo aplica. Lo contrario de sobriedad es una mente aletargada, llevada por diversos pensamientos. Ejemplo, el ejemplo, hay mentes que están afectadas por sustancias, por ejemplo, personas que se sabe, personas que abusan del alcohol, personas que abusan de la droga, pero déjeme decirle que también, por ejemplo, hay casos donde los juegos, gente que se pasan jugando juegos, ¿cómo se dice? De video. Videojuegos, gente que dedican exagerado tiempo a cosas que no deberían, la mente se pone aletargada. ¿Por qué? Porque la mente responde cuando tú dedicas exceso de tiempo. También tenemos que tener cuidado con el exceso de trabajo. Cuando hay exceso, hay gente que trabajan en exceso, eso también afecta un poco la mente y la pone aletargada. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo sobre la sobriedad mental. Imagínense que en esta escritura, primero dice que debemos ceñir los lomos del entendimiento o ceñir la mente, pero después nos dice ser sobrio. Fíjate, nos da dos alertas. Primero, ciñe su mente, después ser sobrio, ¿verdad? Y aquí es donde yo vengo con lo de la sobriedad, pero hay otra escritura que también recalca sobre la sobriedad, que yo creo que ahí era donde iba a ir Patty, ¿verdad? Que es, bueno, se las voy a leer. Dice, sed sobrios y velad. Esta escritura, no anoté la escritura, yo la puedo buscar ahora mismo y se las voy a dar antes que se termine. Hazle, sí, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor mirando a quién puede devorar. ¿Y por qué se asocia la sobriedad mental con el enemigo? Ahí era donde Patty iba a llegar, ¿cierto? Primera de Pedro 5:8. Ok, primera de Pedro 5:8. Sí, la tengo aquí, lo que pasa es que el printer mío está muy clarito, me disculpa, mira, aquí la tenía y no se ve. Ok, primera de Pedro 5:8 Sí, dice. ¿Quieres leerla de nuevo, Patty? Patty o Connie, o quien la tenga. yo la tengo. Ok. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira que en primera de Pedro, el 1:13, él hace énfasis sobre la sobriedad. Y aquí de nuevo, Pedro en el capítulo 5 vuelve a hacer énfasis en la sobriedad de la mente. ¿Por qué? Porque una mente que está divagando, una mente aletargada, una mente que por el uso del alcohol, la droga, por el letargo del trabajo, por el exceso de cosas que no son provechosas, puede ser un campo de aterrizaje del enemigo. Como Patty nos comentaba anteriormente, que yo sé que un poco ella se refería a eso, ¿verdad? Una mente que no está sobria es una mente que está, como dicen en mi país, y yo me imagino que esto sea un poquito universal, en la land, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos, ¿verdad, Josefina? Así se dice en Colombia también. Cuando nosotros dejamos que la mente se vaya divagando y se nos vaya. En la escuela me decían, pare de coger pirispispis.
Ya eso hay que traducirlo un poco. Porque pero es una mente, por eso es tan importante la palabra, ¿verdad? Porque la palabra nos alerta. Hey, tenga su mente alerta. También acá dicen, la pensadora que te lleva a divagar o a pensar Baje de la locuras, nube, dicen acá. cosas, Hay ¿no? O veces sea, que y que la pensadora te da duro, o sea, te puede sí, destruir. te puede, Ujú. te puede destruir. Y cuando el Señor nos advierte que nosotros podemos tener control de nuestra mente, es porque Él nos ayuda a tener control de nuestra mente. Nosotros no podemos dejar bajo ningún concepto que la mente divague, porque dice, sé sobrio, habla de sobriedad, ten alerta en tu mente, estate pilas, dicen los colombianos, ¿verdad? Ujú. Despierta, porque el diablo anda como león rugiente mirando a quien puede devorar. Nosotros teníamos una maestra muy buena que ella decía, el campo de aterrizaje del diablo es la mente. Y les voy a decir esto que yo siempre comparto. El enemigo te hace pensar generalmente en primera persona. En un estudio que yo compartí hace un tiempo en la iglesia, yo hice hasta un pequeño teatro para que la gente entendiera lo que estaba diciendo. Él te dice, estoy enferma. Empiezas a pensar, estoy enferma. Quien menos está pensando eres tú. Él te tira datos. La palabra dice que él tira pensamientos, ¿verdad? Pensamientos negativos, pensamientos de tristeza, pensamientos. Él te los tira. Por eso dice, llevando todo pensamiento que Cautivo. cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Una vez que tú puedas tener autoridad sobre tu mente, tienes un 99.99 ganado sobre tu vida dispuesta, ¿verdad? Es tu relación con Dios, porque Dios te da todo, pero Él te enseña a que tú tengas autoridad y control sobre tu mente. Acuérdate lo que hemos hablado anteriormente, y es que lo que está en tu mente, eso es lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Y qué triste, ¿por qué? Porque en nuestros corazones, y yo sé que hay mucho en medio nuestro, somos muchos de nosotros que queremos hacer el bien. Pablo decía, lo que no quiero, eso hago. Cristo nunca dijo eso. Cristo nunca lo dijo. Cristo que dijo, que leímos al principio, yo hago todo lo que el Padre me dice que haga. Él mantenía esa relación. Pablo era un hombre que quería servir a Dios, que fue un ejemplo, que dio enseñanzas. Casi todas las mejores epístolas están escritas por él, pero aún así él reconocía, dice, a veces hago cosas que no quiero. Quiero hacer el bien y no logro hacerlo. Había una batalla fuerte en la mente de Pablo, ¿verdad? Él luchaba, él tenía una batalla, pero después que dice, gracias por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él reconocía que cuando él se entregaba al Señor, y yo voy a buscar esa escritura. Perdón, en Romanos 8.1, la escritura que ya está hablando de Pablo está en Romanos 7, donde Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que, ¿no es cierto? Es la batalla. Que exactamente, yo tengo la escritura. En Romanos 8.1 dice, mas no a los que viven por el Espíritu de Dios. Exacto, y ahí al punto que quiero llegar, ahí yo iba a llegar. En él había una batalla, se libraba una batalla, pero él reconocía que tenía que tener una dependencia del Señor, ¿verdad? Entonces, una mente sobria solamente se logra, y se los digo por experiencia, mis hermanos, y yo sé que este es el caso de muchos de nosotros, vas a lograr tener una mente alerta, tener una mente sobria y una mente ceñida solamente cuando se lo pidas al Señor. Única y exclusivamente cuando tú le pidas, Señor, ayúdame a tener mi mente ceñida, a tener mi mente sobria, ¿verdad? La 3 es mantener la expectativa, son 4, mantener la expectativa del favor del Señor. ¿Por qué? Porque mira que dice, la escritura dice, y esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Una cosa que nos mantiene dispuestos es mantenernos a la expectativa del favor de Dios.
Yo lo practico, mi esposo sabe, yo lo practico y lo practico frecuentemente. Vamos a encontrar cosas, vas a ver que la vamos a encontrar. Y te mantiene, esa expectativa te la da Dios. Yo le digo, no se te ocurra abrir la boca y decir que no va a estar. Sí va a estar. Él se ríe porque él sabe. No va a haber, no, sí va a haber el parqueadero y va a estar cerca del lugar. Y como ya me ha pasado, es agradable. Y son en pequeños detalles, porque los pequeños Sí. detalles te llevan a los grandes, ¿verdad? Si vas a buscar un trabajo, ten la expectativa del favor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene expectativas contigo también. Dios no tiene expectativas negativas contigo, aunque Él sabe que vamos a cometer errores, los vamos a seguir cometiendo, pero como un buen padre, Él tiene expectativas contigo. Entonces, el mantener una expectativa de Él, a Él le agrada. ¿Cuántos tienen hijos acá? Que el hijo venga esperando algo bueno de ti. Aunque estés enojado, tú cuando le ves esa carita, así sea de la edad que sea, que viene a ti con expectativa, no eres capaz de regañar. ¿Sí me entiendes? Cuando tú ves a alguien con expectativas hacia ti, te obliga a responder con favor. La expectativa, fe, porque es fe. La expectativa, la esperanza abre puertas. Y te lo digo, practícalo, mi hermano. Una mente con expectativas es una mente que te va a llevar a la disposición. ¿Por qué? Porque tú vas esperando. Tú le dices a Dios, yo sé, Señor. Yo tuve una experiencia tremenda, no la voy a dar hoy, la voy a dar la semana que viene, porque no me va a quedar tiempo hoy, cuando Henry ministra. Pero yo voy a dar un testimonio de lo que es expectativa. Yo tuve expectativa en el último evento que tuvimos de trabajo, yo tenía una expectativa, yo sabía que. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú te mantienes en expectativa de Dios y suceden, aumenta tu fe. Mira que dice que esperes en el favor y la gracia de Dios. Espera en Él. ¿Por qué? Porque somos buena gente. No, Él sabe. Ningún padre le da premios al hijo porque sea perfecto todo el tiempo. Un buen padre le da al hijo aún cuando el hijo, ¿sí o no, María? Cuando los hijos no están portándose óptimos. No es que vamos a premiar, no es que Dios va a premiar la desobediencia, no, Él no la premia. Dios es severo con la desobediencia, pero mantenemos una expectativa de fe y eso nos va a ayudar también a ser obedientes. Yo podría dar un ejemplo de expectativa. Y el más claro que viene a mi mente en este momento es los miércoles. Si no hubiera expectativa de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, entonces no habría esta reunión. Exactamente. Pero como en nosotros está la expectativa de lo que Dios ha hecho, ¿no es cierto? De lo que está el testimonio de lo que Dios ha hecho, entonces hay expectativa de lo que va a seguir haciendo y de las nuevas personas que siguen viniendo para poder seguir viendo la gloria de Dios manifiesta, porque como escuchamos los testimonios de personas como la hermana Melissa, como el gozo de Dios la llena, como la hermana Maurina, como todos, la hermana Rosa, todas las sanidades, Ginida, el gozo, las puertas abiertas de trabajo, todo eso produce expectativa. Entonces, cuando viene el miércoles y queremos abrir aquí el Zoom para entrar, para unirnos de nuevo, es con expectativa de qué será lo que Dios ha hecho toda esta semana en todos nosotros. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Y como les decía anteriormente, y qué ejemplo tan tremendo, Henry, como les decía anteriormente, todos somos parte de esa expectativa, porque yo vengo con expectativa de oír los testimonios. Yo vengo, mira, hoy Ginida con una sonrisa de oreja a oreja, lo primero que yo vi cuando abrí el Zoom. Yo esperaba eso, porque estamos orando. Todas las sanidades que hemos oído, porque son evidentes, ¿verdad? Y el gozo, y cada día lo vemos más. Es muy lindo ejemplo de expectativa. Y como les decía, si yo me pongo a analizar de la manera que yo me he comportado, quizás me pongo un poco negativa y digo, bueno, Dios no, voy a cometer errores. Y le digo esto, hermano, porque el enemigo le gusta condenar. Al enemigo le gusta condenarte. El Espíritu Santo no te condena, te da convicción. De hecho, que si en este momento
tú estás sintiendo que estás equivocado o errado en algo, es un buen sentir. Porque el Señor no te condena nunca. Él dijo, yo no vine para condenar. Él está esperando en todo momento que tengamos convicción, ¿verdad? Y cuando tenemos convicción, no decir, ok, ahora yo lo voy a arreglar. No, Señor, arréglalo en mí. Ayúdame a arreglarlo. Entregárselo a Él, ¿verdad? Y hago énfasis en eso porque la expectativa no se puede perder en ningún momento, aun cuando estamos en error, porque algunos de nosotros estamos en error. Eso va a pasar, ¿verdad? No pierdas tu expectativa de un Dios amoroso, ¿verdad? La expectativa te va a dar fe y la fe te va a dar disposición, ¿ok? Ahora, hoy no me voy a demorar mucho. Mantener una mente renovada. Ok, esta escritura ya la leímos, pero esta escritura es clave porque esta escritura viene con una promesa, ¿ok? Y es Romanos 12:2. Yo quiero que Patti la lea porque la traducción de Patti es tremenda. Romanos. Romanos 12:2. Y después o alguien más que la tenga, que la lea en la otra traducción también. Bueno. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tremenda Ok. traducción, qué bueno. Tremenda traducción. Ahora les voy a leer la escritura anterior, que es de donde estamos sacando las claves para mantener nuestra mente en disposición hacia Dios. Dice, como hijos obedientes, mira Pedro cómo recalca lo mismo que escribió Pablo a los romanos, ¿verdad? Dice, como hijos, esta es la escritura anterior, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de antes, que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, no te conformes con lo que estabas haciendo antes. No sigas en lo mismo, ¿verdad? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Ahora, esto lo repite Pedro. Ok, léela, Connie. Melissa, ¿tú la querías leer? Que Melissa nunca ha leído, ¿no? No. Ok, tú levantaste tu manito. ¿Ibas a preguntar algo? No, quería leer Romanos 12:2, pero ya Pati lo ha leído. Sí, pero yo quiero que lo leas en tu traducción, Melissa. Ah, ok. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sí, ok. Esa está bonita también. Es la misma traducción. Ahora, Sí, NTV. gracias, Melissa. Está bien. Ahora la de Connie. Connie, léela. A ver. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Está ahí? ¿A dónde voy? Las dos traducciones están excelentes. Al punto que voy dice, no te conformes a este siglo, en otras palabras, a este sistema de cosas, a la vida actual. ¿Por qué? Como decíamos la semana pasada, los tiempos van a cambiar y lo que antes era totalmente incorrecto ahora se va a volver normal. Normal. La conducta de Dios es una. Si uno cambia con los tiempos, uno está en un peligro absoluto, desagradable a Dios, porque ahora hay cosas que antes ni se nombraban y ya están en la sociedad, ¿verdad? Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Cuando la palabra dice siglo, está hablando sistema de cosas, ¿verdad? Sino transformados, dice la escritura, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La semana pasada hablamos, ¿qué cosa es renovación? Cuando tú coges un apartamento, compras un apartamento y lo quieres renovar, arrancas todo, arrancas el papel, arrancas las carpetas del piso, lo
como dicen, lo vacías y lo pintas nuevo. Es decir, quita lo viejo y ponle algo nuevo. Es una renovación. Por dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi esposo y yo tomamos la decisión de no ver ciertas películas. ¿Por qué? Porque se acostumbra uno a ver tantas cosas que parecen normales que no Que le le hacen normales. ¿Sí? tanto. Sí. Entonces, renovación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esa renovación y de transformar el entendimiento de tu mente? Que cuando uno no tiene una relación con Dios, entonces se mantiene uno en un entendimiento que es el entendimiento del mundo normal, Claro. ¿no es cierto? De este mundo, de las cosas naturales de este mundo. Por eso hacemos énfasis nuevamente en tu relación con Dios. Sí, claro. En tu diaria intimidad con Dios, Claro. sean 5 minutos, 10 minutos, 15, lo que sea que tú dediques con Dios. Ahí se produce ¿qué sucede ahí? Ahí empiezas a conocer a Dios, a conocer algo nuevo, y ahí es donde viene la renovación, donde quitas lo viejo, aunque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. La gente podría decir, oh, pero es que lo de Dios es viejo. No, lo que pasa es que lo de Dios no es cambiante. Ahora, Y viene a convertirse en nuevo en nuestra vida cuando quitamos los rudimentos del mundo. ¿Sí me entienden lo que les digo? Entonces ahí es donde se produce el cambio en nuestras vidas, cuando quitamos la manera de pensar que el mundo piensa y empezamos a vivir en la obediencia de lo que Dios dice que es. Ahí es donde empezamos a ver la transformación de nuestras vidas. la renovación de la mente es algo que realmente es algo totalmente divino, digamos. En nuestra relación con Dios tenemos esa dependencia del Señor. Él dice en su palabra, Él le dijo a sus discípulos de una manera muy amorosa, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si están separados de mí, no van a llevar fruto. Eso se lo dijo, y todo lo que Cristo habló, lo habló sobre la base de su amor. Y Él le dijo, separado de mí, no vas a poder hacer nada. Y por eso todos los estudios hacemos sobre el énfasis sobre nuestra relación con Él. Yo personalmente no dependo de mí misma. Cada vez que trato de hacer algo con mis fuerzas, generalmente me fallo. Hay veces que he tomado y ya aprendí mi lección, he aprendido mi lección de tal manera que dice el Proverbio 3, el versículo 5, no seas sabio en tu propia opinión, reconócelo en todo tu camino. Yo he tenido tantas experiencias, y si abrimos para testimonio, vamos a estar aquí hasta mañana, porque todos tenemos la evidencia de lo que es dejar que Él vaya adelante abriendo brecha, ¿verdad? Yo puse el ejemplo, estábamos en las Islas Fiji, íbamos a ir por una montaña hacia arriba que estaba llena de culebras, arañas, de todo, y el hombre dijo, mira, si quieren llegar a la cima para que vean lo lindo del valle y del mar, vayan por ahí para arriba, y no había senda. Mi esposo cogió un machete, se puso delante de mí y fue abriendo brechas delante de mí. Él, por ser el héroe, él ni pensó que ahí habían culebras, que ahí habían arañas. La que estaba con eso bien, yo decía por dentro de mí, no le voy a decir nada, pero ahí puede haber cualquier tipo de cosa, porque era un matorral, lo que le llaman un yerbazal, ¿verdad? Él cogió el machete y él abrió brecha. Eso fue parte de su aventura, pero nosotros tenemos a alguien que abrió brecha delante nuestro y cogió toda la paliza que tuvo que coger, cogió todo el dolor sobre él, que es lo que tenemos que hacer. Como yo iba detrás de mi esposo confiada, nosotros caminamos detrás de Cristo. Esa es la base, sobre esa base. Entonces, ¿para qué me voy a adelantar yo a coger la mordida si ya Él la cogió por mí? Para eso vino Él a esta tierra. Amén. Y esa es la base de todo, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, dice, no conforméis a este siglo, sino transfórmense, sean transformados por medio de la renovación de tu entendimiento. Como único yo puedo actuar en bendición, en verdad y en victoria es con mi mente transformada. Porque dice, tal cual el hombre piensa, eso va a ser él. Eso lo dice el proverbio. Entonces,
lo que tú pongas en tu mente te va a manejar. Eso lo hablamos la semana pasada y lo estamos reiterando. Es muy importante entender qué es lo que está ocupando nuestra mente. Hoy, ¿qué es lo que está ocupando nuestra mente? Una verdad total. La mente te va a dirigir, la mente te va a manejar. Si tú pones a Dios en tu mente, tú vas a obtener de Dios bendición, ¿verdad? Dice, mira la promesa que trae la renovación del entendimiento, dice, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces, cuando nuestro entendimiento está renovado, cuando la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra mente, entonces la voluntad de Dios se hace agradable para nosotros. Eso es una promesa. Porque yo he tenido tiempos en mi vida, y yo creo que esto nos va a pasar a todos, donde me ha tocado obedecer a Dios. Y yo sé que si yo pregunto ejemplos de personas que han obedecido a Dios por temor, porque Dios es Dios, me van a levantar la mano unos cuantos. Todos. O todos, porque tuve una conversación con alguien donde me dijo, yo sé que me toca obedecerle a Dios, porque hay consecuencias. Él es nuestro Padre. Y a veces tenemos consecuencias que no la entendemos, pero es para un final de bien, ¿verdad? A veces las cosas no nos salen bien, pero ya Él tiene, hay algo muy hermoso. La palabra dice que Él es el alfa. Por arriba de Él no hay nada. Él es el alfa, Él es la omega, pero es el principio y Él es el fin. Él estaba ahí en nuestro principio, pero está en el fin. Y ya el fin Él lo arregló para nosotros. El fin nuestro está arreglado. Cuando somos hijos de Dios, podemos andar de un lado para otro en el medio. En el medio a veces andamos así. Algunos de nosotros andamos así, pero el fin es de Dios, porque Él es tu principio y tu fin. Ya lo que pasa en nuestro medio, en este medio, esta mitad, a veces nos lleva a un fin perfecto de vida eterna, porque Él se encarga, como eres de Él, de arreglar tu fin. Pero ¿por qué no caminar con bendición en el medio? Aquí, en este momento. Él es el Dios eterno, Él conoció nuestro principio. Él nos trajo en ese principio, pero nos está esperando en el fin, ¿verdad? Nosotros tenemos tiempos de hombre, nosotros vivimos en tiempos limitados, pero Dios es un Dios eterno, conoce nuestro final. Y a veces estamos pasando cosas que nos parecen terribles y fuertes ahora, mi hermano, pero eso está arreglando tu fin, porque el fin ya se compró. Él dijo, consumado es, y el que es de Él, es de Él, ¿verdad? Pero yo quiero disfrutar mi presente. Mi futuro está arreglado. Yo quiero disfrutar mi presente. ¿Verdad? ¿Cómo yo disfruto mi presente? Viviendo en su voluntad agradable y perfecta. Yo he tenido momentos en que nosotros, y pongo esto de ejemplo, yo quisiera que mis hermanos pusieran ejemplos de haber cumplido la voluntad de Dios de manera agradable. Yo voy a poner mi ejemplo y voy a abrir para que me den ejemplos de voluntad agradable. ¿Qué fue un momento de voluntad agradable para mí? Cumplir la voluntad de Dios en África. A mí no me tocó ir a África como Jonás le tocó ir a Nínive, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo, Jonás hasta se escapó en un barco y lo tiraron del barco, porque él no quería ir a Nínive. Estaba en una voluntad, la voluntad. Dios tenía un assignment para él, una tarea para él, ¿verdad? Y él no quería hacerlo, estaba renegado. ¿Y qué terminó en Nínive? Saliendo del estómago de una ballena, yo me imagino cómo debe haber salido, con todos los jugos gástricos sin pelo y horrible, ¿verdad? Pero te voy a dar un ejemplo de voluntad agradable. El Señor nos envió a África y teníamos una expectativa, pasamos uno de los tiempos más hermosos de nuestra vida. No siempre ha sido así. Hay momentos donde yo he obedecido a Dios a regañadientes, honestamente, que no he querido. He tenido momentos en mi vida que hasta he llorado y yo no quiero tener nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque Dios no me lo podía hacer agradable, no, porque yo en mi terquedad o quizás en mi egoísmo, que levante la mano el que nunca le ha pasado, ¿verdad? En mi terquedad o en mi egoísmo me centré en mí y no quería hacer lo que Dios quería. Me tocó hacerlo y al final me he dado cuenta, porque nos pasa. Me di cuenta cuando miro hacia atrás, eso era bueno para tal persona o era bueno para mí. Y déjenme decirles que nos vamos a ver en momentos donde no va a ser agradable la voluntad de Dios para nosotros,
pero generalmente es por nuestra propia terquedad y nuestro propio egoísmo. Se lo digo por experiencia. La carne. Entonces, exactamente, entonces, el renovar nuestro entendimiento, mantener esa relación con Dios, en mantener fresca la palabra de Dios, dice, como un río de agua viva, va a brotar de ti, va a regresar a ti. Eso te mantiene en comunión con Dios y entonces, no tú con una mente tan limitada, porque tenemos una mente extremadamente limitada, pero Dios en su inmensa sabiduría te va a llevar a hacer su voluntad. Mira que está aquí como una promesa, de manera agradable. Y lo que puede ser desagradable para otro, para ti es una bendición. Esa es la promesa de cuando mantenemos esa relación con Dios, que la vida en Dios se convierte en algo agradable. No siempre va a ser así, vamos a tener pruebas. Cristo no promete un paseo de rosas, no confundamos, pero sí puede ser la mayor parte del tiempo agradable, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegamos. Vea que hoy no fue tan largo. ¿Qué hora es? Son las 9:09. Mira que fue temprano. Quiero repasar rapidito para dejar que Henry nos... quiero repasar las claves, un entendimiento ceñido. ¿Sí entendimos acerca de esto? ¿Hay alguna preguntita? ¿Sí se entendió lo que es tener el entendimiento sujeto o en control? Estar en autoridad. Ese control y esa autoridad en nuestra mente se va a dar a medida que yo lea más la palabra y ore más y tenga mi relación con el Señor, Señora. ¿cierto? No es que yo diga, sí, tengo que, o también es intencional, de repente Mira, también. como decía Henry al principio, Pati, muy válida la pregunta o la observación. Mira, como decía Henry al principio, te voy a decir algo como manera de testimonio personal. Yo entiendo lo que es tener comunión con Dios, ¿verdad? Yo aprendí a través de los años lo que es tener comunión con Dios. Imagínate, cuando tienes comunión con Dios, Él dice, mi Santo Espíritu mora en ti. La primera vez que yo oí eso me voló la mente. Yo decía, ¿cómo puede el Espíritu Santo de Dios morar en mí? Eso es una total verdad. Entonces, en la medida que tú cultivas y maduras tu relación con Dios, lo empiezas a oír más, lo empiezas a ver con más claridad. ¿Quién te da esa claridad? Él mismo. Entonces, en la medida que tú caminas con el Señor y cultivas tu relación con Él, su mente, esto es algo bien tremendo, pero te lo digo porque hay muchos de nosotros que hemos experimentado, o quizás todos, su mente y la tuya empiezan a caminar en comunión. Y imagínate, por eso el libro se llama La mente de Cristo. Cuando tú tienes tu mente entonada con la de Dios, todo lo puedes. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, tener control de la mente es algo que si tú le dices al mundo, controla tu mente, te van a decir, ja, 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 porque eso es algo prácticamente imposible. La mente es una de las cosas más vastas que hay, es la palabra. Es tan vasta como un universo, la mente humana. Pero cuando tenemos una relación con Cristo, la mente de nosotros sí se logra controlar, sujetar, llevar en control. Y cuando el ser humano que logre llevar su mente controlada es un ser humano que va a tener el carácter bien cerca del de Cristo. ¿Ves? Sí, Él lo hace. No es cuestión de uno solo. Es algo que se hace en comunión con el Señor. La lectura de la palabra dice que es viva y eficaz, se hace activa en nosotros. Y como dijimos en el principio, la oración es fundamental porque subestimamos el poder de la oración. No subestime el poder de la oración. Usted quiere ver logros en su vida, ore más de lo que actúa, porque a veces actuamos sin orar y actuamos en nuestras propias fuerzas. Pati, ¿se extendió un poco? Sí, gracias. Entonces yo quiero hacer un recordatorio. Cuando empezamos a estudiar sobre este libro, empezamos estudiando 6 características de la mente, ¿no es cierto? Y después entramos a las acciones que debemos tomar teniendo en cuenta estas características. Entonces, la primera acción de la que hablamos fue la del río, ¿no es cierto? El principio del río.
Estamos hablando de principios que son acciones que debemos tomar. Y Yo hoy que- fue ahí voy el a- principio de, Ahí voy a sintetizar. hoy fue el principio de la Ahí disposición. voy a sintetizar. Déjame que es el- terminar un segundo. Sí, dale. Entonces, cuando tenemos disposición, ¿no es cierto? Como se habló hoy lo que Charo habló hoy, del principio de la disposición, es una actitud para ponerla en acción, Amén. ¿no es cierto? Entonces, lo que tú decías es, cuando oro, cuando leo la palabra, entonces viene la renovación de tu mente y tienes que poner en acción este principio. ¿Para qué? Para que con todo lo que hemos venido viendo desde el principio pueda ser la transformación de nuestra Claro. mente como la mente de Cristo. Claro, claro. Sí, Henry, gracias. Sí. Como decía Henry, el estudio anterior del principio del río, eso fue un estudio excelente. Que yo quiero, ahora que tenemos la grabación, yo quiero repasarlo porque me ayuda para las clases siguientes. Pero entonces estas claves que estamos dando nos ayuda a tener la disposición. Por eso el autor del libro nos da esta escritura, estas dos escrituras, incluyendo la de Romanos. ¿Por qué? Porque cuando tú ciñes tu entendimiento, cuando tú tienes sobriedad mental, cuando te mantienes en expectativa y en esperanza de Dios, y cuando mantienes una mente renovada, siempre vas a estar dispuesto. Vas a andar dispuesto. Por eso es que el encabezamiento era el principio de la disposición mental, y él usó esta escritura para enseñarnos a andar en disposición, ¿verdad? Dispuestos para Dios, sin titubear, rápidos, como era Cristo. ¿Ok? So hasta aquí, pues, hasta aquí llegó. Me gustaría muchísimo si alguien comparte conmigo acerca de alguna pregunta o acerca de algún testimonio, como les hablaba, de lo que es Ok, Charito, te escuchamos. No se te... Esta semana tuve una experiencia rarísima porque, como puse en el chat, me habían preparado una emboscada. Ok. Me habían, lo habían planificado muy bien porque yo quedé en ir a un lugar donde iba a ir para verificar unos documentos Yeah. que son de la junta donde yo vivo. Resulta que esta persona con la que yo quedé no me dijo que venía la junta completa. Entonces, claro, cuando yo me siento al lado de este muchacho y de pronto empieza a llegar una señora, otra señora, y por lo que tengo entendido, la presidente del condominio, pues es una persona que anda con el otro. Yeah. No anda con Dios, sino con el otro. Entonces, pues ella comienza a dirigirse a mí de manera grosera, a insultarme, a decirme cosas, y eso duró como casi 3 horas. Para mí me sentí como que me tiraban piedras, ¿no? Como que me caían latigazos, y yo me mantuve en silencio. Y cuando ella seguía, le dije, por favor, estoy contando esta votación, estoy contando estos documentos. No, pero tú y esto. Entonces empieza la otra y sigue, y así me cayeron encima, pero eso era algo preparado. Después me di cuenta que fue preparado, porque tenían los teléfonos sobre la mesa y posiblemente me estaban grabando, a ver si yo hablaba en contra de alguien. Wow. Como que yo había ido a hacer ese conteo, pero no por mí como propietaria, sino en nombre de un grupo que se organiza en contra de ellas. Yo soy parte de ese grupo, pero yo no iba a delatar a mis compañeros. Entonces me aguanté, y hasta el final, que insultaron, que hablaron y que dijeron todo lo que les dio la gana, yo salí de ahí con las piernas que me temblaban. Incluso lo puse en el chat, dije, por favor, oren por mí porque me sentí en depresión. Sí. Soportar eso por tantas horas es difícil. Sí. Y pues me vine a mi casa y me sentí muy mal, y hablé con Patty, y después justamente en el chat
pusieron una oración de esperanza. Sí. Y yo la leí y me sentí bien, me sentí muy bien y comencé a pensar cosas y Patti también me mandó algo sobre el silencio cuando otro te trata de ofender. Entonces, para mí eso fue maravilloso porque no solo me sentí bien después de orar, se me levantó el ánimo, esa noche pasaron otras cosas también negativas, pero al día siguiente nos reunimos con mi grupo y les conté lo que pasó y dijeron, tú quisiste ir como testigo de eso. Nosotros no te mandamos. Y hablando con Patti, me lo confirmó y me dijo, ¿tú le preguntaste al Señor si podías ir? Qué bien, Charo. Ahí está la clave. Entonces, ahí me di cuenta que no. Sin embargo, ayer, martes, hubo una reunión y todo lo que ellas habían hecho contra mí y habían hablado en contra mía, les cayó a ellas de parte de todos los propietarios. Y yo me sentí resarcida y sentí que lo que el Señor dice en la palabra es exactamente tal cual todo sucedió. Todo obra para bien. Claro. Todo. Incluso mi sufrimiento y todo lo que habían hecho y todo eso obró para bien porque ayer hubo una gran victoria de parte de nosotros, porque incluso mencionaron, ¿no? El sábado vino María y estuvo aquí contando. Y yo me levanté, me fui adelante sin ninguna pena ni vergüenza, porque yo sentí que iba con el Señor, porque esta vez sí me encomendé mucho a Él antes de ir a esta asamblea. Me paré adelante y dije, sí, el hecho que yo haya firmado esto que ustedes contaron conmigo no significa que yo esté de acuerdo. Habían muchas irregularidades y todo el mundo les cayó encima. Y al final quedaron así porque hasta abogado habían llevado. Y yo no, yo nada más fui con el Señor. Claro. Pero tremendo. Tremendo. Entonces, para mí eso es un testimonio. Claro. Para mí eso es un testimonio. Que no importa todo lo que uno pase, el Señor siempre está allí respaldándonos. Claro, claro. Amén. Siempre. Amén. Pero mira, Amén. es tremendo porque ahí hubo una clave. Dios te habló y te confirmó después a través de Patricia. Es decir, hay veces que hay situaciones y lugares donde se nos tiene una trampa, como tú bien dijiste, era una trampa. Y de la única manera que nos vamos a librar es cuando contemos, como Patricia te dijo. Es una clave, es algo que tenemos que aprender. Claro. Yo situaciones donde Dios me ha librado de contar con Dios para todo. Es decir, Señor, porque a veces... Para todo. Pero antes, no antes de yo tomar la decisión. Antes, exacto, ahí está la clave, ¿verdad? Y aprendiste una buena lección, por eso dice todo obra para bien. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, hay algunos de nosotros que tenemos un sentido de justicia. Cuando vemos algo injusto, corremos hacia, pero no necesariamente es nuestro momento de intervenir y lo hacemos en nuestras decisiones. Y me imagino que ese fue tu caso, que de hecho lo fue. Entonces, muy impulsiva. Vas con tú, y lo menos que te esperas que ahí hay una trampa, y después sale uno, pues, de la manera que te pasó. Por eso es tan importante antes orar y presentarle, Señor, y el Señor te va a dejar saber, ve o no, créeme, y tú sabes, pero bueno. Exacto. Sí, yo te creo. Él me lo deja saber. Y es una lección para todos. ¿Por qué? Porque a veces creemos que esto que voy a hacer es lo mejor, pero si no contamos con el Señor, puede ser algo. De luego, el Señor te redimió. Pero bueno, gracias por eso. Y bueno, si alguien más quiere compartir algo, hacer una pregunta del estudio. Yo tengo un ejemplo, un testimonio de mantener la expectativa de la gracia del Señor. Tremendo. Yo tenía la expectativa de que en esta reunión iba a estar Melissa con esa persona que está a su lado. Amén. Que la ama mucho. Bueno, que es Miguel. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Y se cumplió. Es la primera vez que estoy en la reunión y primero escucharlos, conocer al grupo y agradezco por los buenos sentimientos que han tenido con Melissa y en este regreso a casa me siento un poco conmovido y agradezco la participación de ustedes, hermanos. Bueno, aquí estamos orando por ti mucho y creyéndole a Dios por ti.
porque no estás solo, ¿ok? Quiero que sepas que no estás solo, que Dios te ama y que aunque haya tierra de distancia, gracias a Dios por la tecnología, aquí estamos y están en nuestras oraciones y Dios va a seguir obrando y las cosas van a seguir mejorando, porque lo que Dios hace, lo que Dios comienza, Él lo termina. Él nunca deja nada a medias. Levante la mano cuántos han orado por Miguel. Vea, Miguel, cuántas manos levantaron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermanos. Trae un sentimiento a mi corazón especial, el verlo acá. Eso. ¡Qué emoción! Bonito. Eso. Bonito verlo en persona. ¿Cuántos recibieron? A Melissa tan sonriente. ¿Cuántos recibieron para sí? ¿Cuántos recibimos? Gracias, hermanos. Muchísimas gracias. Respuesta a nuestras oraciones. Amén. 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 Seguiremos orando. Seguiremos. Así es. Vamos a orar, pero antes de orar yo quiero hacer énfasis en el estudio que estamos haciendo con este libro. Es muy importante entender el sacrificio de Jesucristo. Es muy importante entender que queremos la mente de Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos conformarnos a este mundo como leíamos la escritura antes. El propósito específico de Cristo Jesús en la cruz fue morir por nosotros. ¿Por qué? Por cuestión del pecado. Él se llevó todos nuestros pecados en él. Y el evangelio es buenas nuevas. La buena nueva es que Él pagó por nuestros pecados. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no miremos al pasado, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras fallas. No, todo eso se lo llevó Jesús en la cruz. Y si tú has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, como tu Dios, como tu Rey, como tu Señor, como tu Dios. Esto no tiene nada que ver con religión. Aquí no estamos hablando de religión. Este grupo no es de una religión católica o bautista o pentecostal. No, esos son grupos y son títulos. No. Aquí estamos hablando de una relación tuya con Dios. Punto. A través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, si tú nunca le has abierto tu corazón a Dios y le has dicho, Jesús, ven a mi vida, te necesito, yo te recomiendo que lo hagas. Porque es importante, en el momento en que abrimos la puerta a Dios a nuestra vida, que venga a nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios viene a ti, va a empezar a guiar tu vida, va a empezar a mostrarte en todo esto que estamos estudiando. Él va a empezar a ayudarte a transformar tu mente como la mente de Jesús para vivir una vida en obediencia a Dios, porque de eso es que se trata. Y al vivir una vida en obediencia vamos a empezar a ver las consecuencias de la obediencia, así como hemos vivido las consecuencias de la desobediencia, porque a todos nos ha pasado. ¿No es cierto? No, yo lo que estaba escuchando de la clase es que el controlar nuestros pensamientos hace el 99.99 que no fallemos y que nos equivoquemos otra vez, a veces por soberbia o a veces por el mundo, ¿no? O a veces que uno no piensa en consecuencias, se equivoca. Amén. Así estoy en el camino, espero. Amén, amén. Nuevamente. Miguel, con todo respeto, tú le has dicho a Jesús, ven a mi vida, yo te entrego mi vida, entra a mi corazón, te necesito. Me descuidé. Bueno, eso le puede pasar a cualquiera. Y nadie te acusa, nadie te condena. ¿Qué le dijo Jesús a la prostituta? No lo hagas más. Simplemente arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Y sigue caminando hacia adelante con Dios y a vivir una vida en obediencia. Así que aquí te esperamos la próxima semana. ¿Sabes, Miguel? Para apoyarte a seguir. Gracias. Vida en obediencia. Gracias a todos. ¿Sabes algo, Miguel? Estábamos hablando del presente, ¿verdad? Como yo decía, y no te veía, no sabía que estabas ahí. Dios ya conoció tu principio, conoce tu final, pero quieres vivir este presente. ¿Sabes cuál es tu presente? Hoy estás aquí con nosotros, oyendo la palabra de Dios. Hoy está en victoria.
Amén. Hoy tú estás en victoria. Sí, y esta clase fue para mí porque no puedo evitar decirles que me sentí un poco avergonzado, un poco apenado, pero con la clase de ahora me siento mejor, mucho mejor. Amén. Mira el presente, lo pasado ya fue, ¿no? Ya el Amén. pasado pasó. Estás en tu Gracias, presente. hermanos. No, gracias por estar con nosotros y de verdad que ha sido un regalo verte, Miguel, porque tú has estado en nuestras oraciones. Ahora hay algo que yo quería decirte, Miguel. Yo sé que has estado desviado, sé que te has apartado del Señor. Sería bueno que oráramos juntos, ¿te parece? Eso es lo que vamos a hacer Gracias, ahora, hermanos. por Miguel. Así que familia, todos juntos, creyéndole a Dios. Amén. Padre, Amén. de Jesús, nos unimos en esta noche y levantamos a Melissa y a Miguel, Señor, ante tu presencia, Señor. Sí. Mira este matrimonio, Padre. Tú todo lo que comienzas lo terminas, Padre. Tú nunca dejas nada a medias, Señor. Bendecimos a esta pareja, bendecimos a Miguel, los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Clamamos ante ti, Señor, para que pongas ángeles alrededor de ellos en ese hogar, que sea tu presencia, Espíritu de Dios, ministrando sus vidas, sus mentes, sus corazones. Señor, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús sobre sus vidas. Derribamos todo argumento, toda altivez, toda maldición, todo plan del enemigo que quiera levantarse en contra de ellos y en contra del conocimiento de Jesús en sus vidas. Padre, y los bendecimos, Señor, y los cubrimos con tu sangre preciosa. Te damos gracias por ellos, Señor. Padre, y presentamos ante ti, Señor, con expectativa a esta pareja de las grandezas que tú vas a estar haciendo con ellos, porque ellos van a ser testimonio para otras parejas de que tú eres vivo, real y que contigo sí se puede, Padre. Los bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Amén. Gracias, hermanos. Te Gracias. presento a Amén. Marjorie de Caracas que no se pudo conectar en el Zoom. ¿Y por qué? Hola, Hola, ¿cómo hola, Hola. hola a todos. no te pudiste conectar? Te enviamos la... Bueno, espero que el próximo miércoles pueda conectar exitosamente, pero agradecida a Charo y lo poco que pude escuchar me gustó muchísimo y gracias por esta oportunidad. Seguro que sí, qué bueno. Ah, qué linda. Gracias, Charo. Nada. Bendiciones, Marjorie. Bueno, familia, Amén. porque tenemos a nuestro Señor los bendiga a todos. con nosotros aquí, lo amamos, lo queremos, a él, a Daisy. Así que yo espero que se puedan volver a conectar si pueden la próxima semana. Amén. 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 Bendiga a todos. Gracias. Amén. Gracias. Vamos a todos. Buenas noches. Chao, Ginida. Chao, Patita. Chao. Chao, Connie. Gracias. Chao, Rosita. Chao. Chao. Chicos, chao, Pati. Gracias. Chao. Enrique, gracias, Enrique. Chao, Manolo. Chao, Rosita. Chao, María. Chao, gracias. Chao. Chao, Chicharito. Gracias, Henry. Gracias, Charito. Besitos. Gracias, Patricia. Te amamos. Chao, Melisita. Chao, Melissa, Miguel. Chao, Miguel. Gracias. Los Chao, amamos. Miguel. Muchas gracias. Chao, Rosita. Bye, Josefina. Bye, Connie. Bye. Bye. YouTube is shut down. Hold on. Here. What's up, brother? Hey, what's going on, man? How you doing? I'm doing good. Awesome to see you, man. I was thinking about it, and I talked to Rosa. She said she gets on. I said, you know what, I'm gonna get on because on Wednesday I'm on the call with the group. So I said, you know what, let me just get on, see what's going on. That's why I got on. Nice. I like the Shadow. You did a good job, man. Oh, You're growing up. You did a good job. I like the preaching. wow. Yes, I like the preaching. It was pretty good. Oh, bueno, ahí, sabes, mucha necesidad. ¿Tuviste esa parejita? Esa Yeah. mujer, eso estaba impresionante de mal con esa gente. Y mira, yo me quedé fría ese hombre ahí.
en esa casa. Eso ahí parecía que esa sufría, lloraba. La eso. muchacha estaba en depresión que se quería hasta matar. Eso estaba You know what it's called? The power of prayer. Amén. You guys pray for that. Power of prayer. Sí, el poder de la oración. ¿Cómo está Dave? She's gonna come next week because she's busy. So she'll be next week. She told me I'm gonna log in next week. That'll be nice. Victor is busy. Sometimes we got Victor with us. Sometimes. Yeah, I know. Victor told me he does that with you. He was on the phone with Daisy. Yeah. Okay. And Yeah. you shared the word once. Huh? Víctor compartió una vez, un par de veces. Oh, see? Sí. Oh, that was good. That was good. Yeah, that's good for that. Seguro. Yeah, that was good. That was good that he did that. ¿Cómo está Anaís y los nietos? Well, Anaís, she's doing good. Los nietos creciendo. Oh my God, you should see that. You never seen Joel, right? No. Well, Serena, you did. Serena, she was. No lo vimos, pero chiquitico. Yeah. No, chiquitito, pero he's smart. He's smart. Una bola de caliente, bro. Cuando lo vimos estaba como de 2 años. Bueno, lo vimos en el funeral de tu suegro. Ah, sí. With his own long hair, he's cut it, or he's got short hair. But no, he's talk. He likes to talk. Yeah. Yeah, he likes to talk. But then he likes to worship too, because he listens to worship little kids and he loves it. Wow. That calms him down. He Great. loves it. Pretty good. Awesome. Bueno, Sal, ¿Y me tú cómo estás? I'm okay. You know, I'm still, struggling a little bit with my breathing, but I'm okay. Okay. I'm on disability. They had to put me. They put me. Yeah, because when I got COVID, I had double pneumonia and it messed up my lungs. Oh man. So the bottom of my lungs is like jelly. Okay. So and then I got caught because of my lungs were not strong enough. I got COPD because I used to smoke. Okay. But the doctor told me everybody has COPD if they smoke. The only thing is it doesn't affect them unless something happens to your lungs and then that brings it out. Okay. And that's what happened to me. I have an oxygen, but I rarely use it. Yeah, but I take a spray. Okay. For that, so if I need to, I take the spray. So they told me I can't drive no more because con eso I caught sleep apnea. I used to sleep driving my truck. I had to park it to the side, and the doctor said you gotta stop. Wow. So they did examined my whole body, and they said no, you're done. You can't work no more. So I early retired, and disability. Okay. Well, la casa aquí with Daisy's mom. So she's living with us. Okay. So we're but I'm fine. I just got operated Thursday from this eye. Oh, really? And then last week was this eye because I had cataract. Okay. So they took it out, so I could see clearly from far. The only thing is when it's little words, I have to wear. These are reading glasses. No, that's me too. I have to put glasses to read. Yeah, but I don't need. I need this only to see little things. But from far, I can see everything. I got 20, 25 in this one. Okay. And 20 and 30 on this one. Wow. So that's not bad. That's good. Oh, that's good. That's good. And so that's to say you're fine. No, so at least I can see now, bro. I'm able to read the Bible. I wasn't able to read the Bible. Oye, ¿y no has vuelto a la cárcel? Yeah. You're going back to jail? Yeah, I went back to jail. Daisy and me, we're in charge with Robert. Oh, we're going to jail. So you guys going on which day? We're going on Wednesday, but we're going to switch to Thursday, I believe. Because, there's people in church that want to go. And Thursday is better for them because they have, the thing is, we have Sunday, Monday off, Tuesday, and then Wednesday go to jail. And so they want to go Wednesday off, and then Thursday we go. So, so next week we start the Thursday. So I do still the D1, and Daisy does the C1. The one she used to go to. I used to go to D1 until maybe about 2 months ago. I'm going to D7 now. You go to D7?
Okay. Yeah. Pero yo voy I go there on Saturdays. On Saturdays? Yeah. Wow. Saturday night. Saturday night. Well, that's good. That's good. Yeah. That's good. I'm glad you're still going. I didn't know you were still going or not. I haven't stopped. Oh, that's good. We can't stop, bro. We can't. We still got to go out there and preach the gospel. Only stop during COVID when they close everything. But as Oh, soon as yeah, I know. But you know what the thing is? They said they closed it, but they had Zoom, and I never knew about it. And Yeah, people but doing it on Zoom. the Zoom was only one. It was not a group Zoom. It was Oh, I did not know that. so it really didn't work out. But It didn't work out. Yeah, the group is better. The group is better. I last Wednesday I had 20 guys came up. wow, praise God. And you know what? And 6 of them were Spanish. Do you know how I struggle? Because I'm the only one there. I struggle. I can't preach Spanish. I struggle. Somebody else helped me out, but I struggle so much. Sure. So, well, we got Spanish people. I got a Spanish guy going. He's gonna start coming with me. Yeah. So at least I have somebody to translate. Man, I really struggle with that. Yo tengo también en el D7 vienen más o menos 20 también y son como 8 latinos y como 12 americanos. Yeah, the Americans always come. They always get to come. But you know, when I like when the Hispanic come because you know that's more in our heritage, you know. Yeah. So, but it's good. It's good. I like it. So, and on the top, they wear red uniforms. Somebody still on. They wear red uniforms. She's the wife of my father back in Colombia. Oh, okay. She doesn't know how to shut off. She doesn't know, no, yeah. Anyways, yeah. So, but you can shut her off. You know that, right? You're the host. You just go to your where all the people are and shut her off. Anyways, so she goes to where they have the real bad criminals in C1 because they're all dressed in red. They're not dressed in blue. So that's where Daisy's going. It's different. It's different. Now, those are high crimers, I guess. I don't know. Yes. Yeah, but you know what? All the glory to God because you know, La Verdad is, you know, right after COVID, you know, the door started opening, so we started jumping in and doing this, doing that, you know. Yeah, and we got ordained at Robert's Church. Oh, really? Praise God. And ministers, because since we're the leaders of the jail ministry, so he had to ordain us. So he ordained us. And guess who signed my certificate? Pastor Robert and Pastor Kiki. Pastor Kiki. 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 You don't remember Kiki? Kiki. Yeah, Kiki. Yeah. Yeah, Kiki and Kathy. Yes, Kiki and Kathy. Yes. Right. They have a church in Claremont. Yes. Well, he came down for because they want to ordain us. So he came down to see that, and he ended up signing the witness. Certificate. Yeah, so that was really good. I liked that because man, I know Kiki de Chiquito a long time. Yeah. And so he signed the paper. So that was pretty good. It was I was so happy with it that he did that. Praise God. Praise God. Awesome. Yeah. So you're still going to the Maranatha, right? Yeah. How's the youth leader? The youth leader? Lázaro. I know, right? Yeah. His older brother just died. You know that? Yeah, no. His nephew just died too. What? He got a nephew. His nephew just died too. I know that whole family, bro. Really? Yeah. Remember, they came to Herman's church. Really? I have a cassette of Lasso when he was singing.
a cassette. I don't know where it's at, but I know it probably Rapping? when he was rapping. Yeah, He still does it. he said that's it. Once in Ya a que vio. while. He's doing great. He's a great youth pastor. Yeah. Let me tell you, when he gave his life to Christ, he really gave his life to Christ. Oh, that man is all for it. That guy is he's doing really good. Yeah. Oh, yeah, that's good. I'm glad. You should come one day to say hello. That's what me and Daisy Ortega, because Daisy and me knows him for a long, long time. We know his mother. There is another guy that goes there that knows you. That his name is Guillermo. Guillermo, I think you told me that once before. I don't know who's. Yeah, I met you know Sal and Daisy, and I said, yeah, I know those guys. He said, oh, I was just there because he was in his uncle's church or something right there by Washington, I think, or something. And then he said that he saw you guys there once. That was a few years back. Oh, you mean the church on Washington? That used to be Herman's Church. I think so. Yeah. That was Herman Church. The Pastor Soto is there, and he took over that building, and we visited there one time, a couple times. You know, we visited because Daisy's father used to go there. Yeah. That, and then I guess that's why I probably met him there. Yeah, because I met a lot of people that they know who we are when we walk in there. Wow, praise God. But everything's going good with us. You know, my son is getting big, 41 already. Yeah. So he works. So he goes with his girlfriend, he works on East with her husband and the 2 kids. They're doing fine. My mother-in-law, she's getting a little old, but she's right there. Yeah. Huh? Coca. He's doing really, really good. Nice. He's working in church. He's part of the video. He does the video things. He does everything concerning video in church. They're working in church, so that's the good thing. It's something to do. Daisy is also one of the head teachers of the kids or in schools, which is and in church, which is good. Keep us busy, bro, in the things of the Lord. You gotta keep doing what God called you to do, man. Yeah. Disciples, make disciples. Let me tell you, that's why I like the jail ministry, because I always liked it. And I don't care what they do. I just love the jail. And then I play the bass now. We're in church. You're doing that? Yeah. I'm doing it. I mean, I'm doing it really, really good now because I took some video lessons. What's the other guitar? I'm learning. You're learning? Yeah. They gave me a guitar. I got it put away. I don't play, but the bass I know real good. You know what I learned? I go on YouTube. Yeah, that's what I'm doing. Yeah, YouTube, and they show me where you put the fingers out and everything, and then they play the music. And then I got one. It shows me the letters and colors. Why he's going, and then you know where you put your finger at. And it'd be like the red, the green, the yellow, and then you follow that, and before you know it, you be playing that song without it, Yes. It's amazing. You know what? YouTube made it so easy for you to do things. So many things that you're learning there. Anything. Mechanic, I don't care, electrician, I don't care. Learn how instruments. They'll teach you on YouTube, and it's free, bro. Yes. So, but you know what? The best thing of YouTube, what I like about YouTube, it also teaches you things of the Bible. Yeah. If you go to YouTube, whatever you want, it tells you where to go get it. You know, so you go get it, and then you learn studies. If you need studies, they'll show you study, and then they'll show you where you find in the scripture, and then you go to the scriptures and you find it and you see it matches together. Then you grow more. Yes. It's like what you guys are saying. We have to keep our minds. That's right. The things of the Lord, and that's what we're doing now.
don't focus on the TV, or I don't play the games, you know. But what I do is mostly is play and then learn more about the word, because I got to preach the word, so I need to know more about the word. So that, you know, that's what I'm doing. And you know, we need to fill up ourselves so we have something to yeah. We're Yeah, I give at least I would say 90% of my time on learning more about the Lord and playing, instead of focusing, because you get real stuck on watching TV or playing the games. Cut off with that. I cut off with that. And it's terrible, because they can entertain you before you know it, and you be entertained. 3-4 hours in there, easy. Yeah, I you know, when I first started staying home, you know, I see myself sitting on the sofa watching TV, you know, and I thought I was already fine. I said, you know, that's go like this. And then after a while, I started saying, wait a minute, I spent 4 hours sitting in the TV watching TV. That never been, because I know it was working. That never happened. Then I noticed that TV was entertaining me. So I said, wait a minute, I got to do something about it. And then that's when I, you know, started praying, asking God to, you know, what you want me to do. I need your help, because this TV is that. And so he opened the door. He said, here, YouTube, learn how you play the bass, learn some scriptures, learn some studies, you know, and boom, I started doing that. Less time over there, more time over here. Praise God. But, yeah, so that's what I'm doing. And I like it. So hopefully we'll see you next week. I'll just keep saying. Yeah. I'm gonna log in next week, because Daisy said she wanted to come on, but you know, she was like busy. She did not know that I was gonna do this. You know that, right? She did not know. I didn't let her know nothing, you know. Yeah, because you know, sometimes you gotta just like, surprise, hey, look what I. Yeah. I go, what are you doing? It was a surprise to see you guys. I said, I'm gonna surprise Henry. Yeah, praise God. What do you mean a surprise? Then I go, I get surprised, because you know, I have my what you call it, my WhatsApp, but I don't have it in here. I have it in like in the background. And so if I like screenshot into my phone, it's in the background. So I never go in there, because I really don't go in my WhatsApp. Okay, so I'm gonna send it to you directly, then, not through. No. I took it out. Okay. So when I took it out, now I got it here. So when I got it here, I got you. Okay. So now I took it out, because you know, I told Rosa, and Rosa said she gets on with you. So I went in there, and because I got it in the background, I put it out to the front. So when you do it, I see the notification. Now I can see you, because I didn't have it, so I could see the notification. Yeah, and I think you did. I noticed you did it a couple times, but I never, since it was in the back, I never seen it. So. No, we have a lot of. I send the invitation to like about 120 people. Okay, a question, real fast. That guy and that girl, where there? They're in Peru. In Peru? Yeah. Wow, that's far. We have people from Colombia, Peru, Venezuela, right here. Costa Rica also. That's good, man. That's good. Yeah, and everything, this started with COVID. And after they opened up, nobody wanted it to finish it. So we had to continue. Hey, man, if God calls you to do that, I mean, you're reaching out there. It's not like, it's not like, okay, let's go to church. No. You're doing it. You're reaching those that need you out there. I mean, no. they go to their own church, but they at least hear the word on Wednesday through Zoom. That's right. But I always tell them, this is not your church. Mm-hmm. This is to encourage you to go to church, because this is not about you staying at home and so comfortable here. No, you got to go and serve at church. Go and yeah. You got to do that, because you need to congregate in your church, and that's your church. This is so you could just fill your spirit with more of the word. Exactly. Yeah, that is good. That's why I logged in, because we don't do nothing on Wednesday. We do go out like a phone call, interceding prayer, which I'm part of it.
sometimes we do it on a Wednesday. So, you know, that's only to a phone. You know, I understand. I send the invitation to about 120 people. I don't expect the 120 people to log in, you know. But I would. You never know. With God, is nothing impossible, bro. I know, but you know, whomever comes in, if it's just one person, it's one. But you know, Yeah, well, I know that. Just one. But you know what? I saw there was 12. You saw what? I saw that they said 12 people. Yes, we get Yeah, I saw that. and sometimes it says 12 that log in, but if you notice, there were 2 in one screen, 2 in another screen, you know? Yeah, I just seen that. I was like, because I got my iPad, I said, wait a minute, I saw that over there. Wait a minute, what's going on here? I saw that, but you know what? Yeah, it's about 20, 25 people. Well, that's good. I mean, you're doing the Lord's work, and I'm very proud. I'm proud that you stepped up, you know, and that's what God wants you to do. Step up. You stepped up. That's what it's about, encouraging people to follow the right way, you know. Right. That is true. Okay, my brother, I'm gonna leave you. Okay. We'll talk next week then. Yeah, no problem. We'll talk next week, and we'll see what happens with the word that Shadow's gonna bring. Amen. Give our love to everyone over there. Okay, you too, man. All right. Hey, brother. Okay. Good. Bye. Este mismo domingo ya lo van a enviar para mí.